Ok, una buena imagen obviamente sirve para cualquier cantidad de cosas. Buena imagen no solamente es para, no porque me quiero ver bien, porque etcétera, etcétera, porque quiero tener tal aspecto, por ahí, porque quiero abrir un tercer frente, no, desde ese tipo, no. Tiene que ver, por ejemplo, muchísimo en el mundo laboral. Parece mentira, pero antes no era así, ¿verdad? Antes importaba si usted trabajaba. Hoy importa que trabaje poco, pero que se vea lindo, ¿verdad? O sea, que tenga la factibilidad de verse bien. Y eso es parte, obviamente, sobre todo de las primeras impresiones que hay que dar al momento de una entrevista de trabajo. ¿Nos acompaña? Nos acompaña nuestra amiga, la licenciada Ana María de Chaín, de Estratega, que nos viene a hablar al respecto, ¿verdad? Qué tan importante es la imagen a la hora de pedir un empleo. Y muchas personas, como propósito de año nuevo, dicen, hoy sí, ¿verdad? Ya me quebré el año completo sin trabajo, hoy sí me voy a poner las pilas y voy a buscar un empleo. Un año completo sin trabajo es patético. Es patético, por supuesto que sí, patético. pero mucha gente lo ha vivido. Sí. Entonces, ¿cómo está, Ana María? Pues bien, gracias a Dios comenzando el año, ¿verdad? Y gracias por haberme invitado. Yo quisiera comenzar con una frase bien importante a la hora de causar una buena primera impresión. No hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Y para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Estudios europeos nos muestran que para causar una buena primera impresión, los causantes, lo que predomina en esto, en un 55% predomina nuestra presentación física, un 38% predomina nuestro lenguaje no verbal, nuestro comportamiento, el movimiento, la gesticulación que nosotros hacemos, y únicamente un 7% es nuestro lenguaje verbal, el discurso que nosotros damos, lo que venimos a hablar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado en qué cosas nos debemos de preocupar más, sobre todo a la hora que vamos a una entrevista de trabajo. Y no solo para conseguir un trabajo, sino que también una reunión con un cliente, ¿verdad? Amarrar un negocio, cerrar un negocio. Entonces no solo es de que nos tenemos que preocupar a la hora de conseguir el trabajo. Ahora, hay cosas bien importantes. Vamos a hablar de 3 aspectos: la presentación física, nuestro lenguaje verbal, nuestra comunicación verbal y nuestro lenguaje corporal, que es una de las cosas más importantes. En cuanto a nuestra presentación física, yo diría de que nosotros nos debemos de preocupar para adaptar nuestra imagen al objetivo que nosotros pretendemos. ¿Qué trato de decir yo con esto? Que debemos nosotros, antes de pensar cómo nos vamos a vestir, cuál es mi puesto de trabajo o el puesto de trabajo que quiero conseguir, cuál es el rol que yo quiero desempeñar o el que yo desempeño en mi trabajo, qué tipo de empresa es a la que yo estoy aplicando o en la que yo trabajo, qué imagen proyecta mi empresa a la comunidad, y en base a eso definir qué tipo de ropa yo usar. Ahora, muchas veces yo me puedo vestir muy bien, pero no logro combinarme bien, entonces tenemos que atender mucho a los colores, el maquillaje que vaya a tono con mi trabajo, con el tipo de rol que desempeño y con los colores de mi vestimenta. Hasta los accesorios, ¿verdad?, que se utilizan también. Los accesorios son bien importantes. A veces hemos visto que a una entrevista llega alguien con un vestido de fiesta, escotado, aquel maquillaje de tigresa, y tal vez es para una oficina, pues, para un banco, que no va a tono, y eso le puede cerrar las puertas a cualquiera. Mira, y en cuanto al lenguaje corporal, parece mentira, pero hasta la forma de caminar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hasta la forma de caminar, o sea, lanza un mensaje. En esos estudios se ve que el 38% influye en nuestro lenguaje corporal. ¿En qué se fija un entrevistador cuando una persona entra a la oficina para la entrevista? Hasta en la forma que camina, cómo se sienta. Una persona que llega mascando chicle a la hora de una entrevista, ¿qué me dice? ¿Qué me refleja? Hay algo que es bien importante a la hora de hacer una entrevista. Una persona que se está entrevistando conmigo y que no me dirige su vista a los ojos,
¿qué les dice a ustedes una persona que está hablando con ustedes y está viendo al suelo o al techo? Obviamente no está en lo más mínimo convencido de lo que me está diciendo y no puede ser objetivo. Y no te está prestando atención también. Entre otras cosas. Para mí la buena imagen es una sumatoria de una enorme cantidad de cosas, o sea, no solamente vestido. Yo, por ejemplo, yo le voy a ser sincero, yo soy un asqueroso terrible con mi sensibilidad nasal, ¿verdad? O sea, yo detecto olores de aquí a casa presidencial, entonces obviamente también es otra cuestión que hay que tener muchísimo en cuenta. Sí, la higiene, ¿verdad? Sí. Ahora, una persona que se sienta mal o que no me está poniendo atención, no me mira a los ojos, a mí me puede reflejar que es una persona muy insegura o alguien que no es o no puede ser de mi confianza, ¿verdad? Y luego, con nuestro lenguaje verbal, es importante en un 7% únicamente lo que nosotros decimos, pero debemos de cuidar en la forma en que lo decimos, porque a veces no es tan importante lo que decimos, sino que en la forma en que nosotros lo expresamos. Debemos de cuidar la modulación de nuestra voz, ni hablar tan fuerte, pero ni tan suave de que apenas abrimos la boca y no nos escuchen y no nos entienden. Luego también es bien importante la riqueza de nuestro vocabulario, la riqueza que nos lo da la lectura, una buena película, una buena conversación y que no sea monótona nuestra conversación. Ok, Ana María, tenemos una llamada, tenemos a Edgar desde Zacamil que se comunica con nosotros. Edgar, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Luciana, buenos días a Daniel y a la invitada. Yo quería hacerle una observación. Fíjese que a veces también cuando uno va a pedir trabajo, por más uno que llegue bien, con una imagen bien pulcra, bien recatada, una imagen bien bonita, ¿verdad? A veces todo se cae por una pretensión salarial, porque cuando ponemos una pretensión, si al jefe no le parece, ¿verdad? Por más bonitos que vayamos, pues nos desecha del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder jugar tal vez con la buena imagen, pero también con una pretensión salarial que no eso sea lo predominante a la hora de ir a una entrevista, ¿verdad? Que muchas personas pues podemos ir bien bonitos, pero la pretensión salarial realmente nunca les parece a los jefes, ¿verdad? Entonces, esa es mi consulta. No asuste. Ok, Edgar, muchísimas gracias, Ana María. Bueno, mire, yo siempre digo que una entrevista de trabajo, el entrevistador la tiene que preparar, pero también el entrevistado la tiene que preparar. ¿Cómo la prepara el entrevistador? Estudiando su currículo, analizando cuáles son los requisitos del puesto que usted va a contratar, estar seguro de cuál es el perfil que usted busca. Lo mismo el entrevistado, se tiene que preparar de qué manera va a expresar todas sus fortalezas y reflejar esa credibilidad a la hora que está hablando. Y también es bueno que se entere cómo anda el mercado en cuestión de salarios. Hay muchas empresas que hacen encuestas salariales, ¿sí? Eso es bien importante. Yo quería agregarle a Edgar nada más. Las plazas por lo general ya tienen un presupuesto asignado en el mundo de los negocios y es muy raro que cambien con las personas que son nuevos aspirantes. Ahí lo más fácil, Edgar, es tratar de averiguarte, ya sea con alguien dentro de la empresa o con el que estaba en el puesto antes, cuál es el valor de la plaza y si no te suple lo que tú querés, mejor no te presentes para no pasar, digamos, un mal momento. Fíjese que incluso no tiene ni que invertir en ir a pagar una encuesta de salarios. En la web usted encuentra cómo están los sueldos de nuestro país en las diferentes posiciones. Entonces hay maneras de averiguar cuánto está pagando el mercado. Usted trabajó en otra empresa antes y usted se fija más o menos posiciones similares a la suya, cuánto pueden estar valiendo en el mercado y no irse muy arriba ni tampoco muy abajo. O cometer ¿verdad? el error que muchas personas pueden tener de que cuando le dicen cuáles son sus aspiraciones salariales, decir, no sé, vea, también, o sea, es como que no se valora. No se valora, así es, ¿verdad? Por eso es importante lo que uno habla, pero también la forma en que lo expresa. Siempre debe demostrar seguridad. Yo creo que a la hora de ir a una entrevista uno tiene que tener presente de dar un reflejo de que es una persona con mucha credibilidad, que es una persona muy segura de sí misma, que es una persona dinámica y que tiene mucha belleza interior, que yo creo que son los atributos que cualquier empleador busca a la hora de querer contratar a alguien. Entonces eso en conjunto nos lo dan esos 3 puntos de los que hablamos. Su presentación física, que tiene que ser íntegra y que refleje el objetivo que usted quiere proyectar como imagen.
si es para un puesto bancario, si es para un puesto de campo, así tiene usted que ir vestido. Y luego la comunicación verbal, los gestos, yo creo que es en lo que más debemos de tener cuidado, porque la gesticulación nos sale, porque ella es parte de nuestra personalidad. Entonces debemos analizar qué cosas nosotros estamos haciendo incorrectamente y estar conscientes de que lo debemos de tratar de dominar a la hora de ir a una entrevista. Y luego es la comunicación verbal que debemos de ir preparados para la entrevista, sí. Otra cosa, Ana María, que yo he detectado muchísimo es el hecho de, y para mí se suma a un concepto de buena imagen, es no mentir en ningún aspecto, porque de pronto viene el entrevistador y le dice a uno, mira, tenés, qué sé yo, buen dominio de paquete Office a nivel de computación, sí, no se preocupe, puedo sacar, y resulta que los 3 días de trabajo se dan cuenta que no, y obviamente eso desecha totalmente la imagen que la persona pudo haber creado al momento de optar a la plaza. No, y no va a durar en el trabajo, hay cosas que son fácilmente demostrables si usted las conoce o no. Si usted dice que conoce muy bien el Office y lo ponen en una computadora, inmediatamente se dan cuenta de que no lo conoce. Hay aspectos que están como más escondidos, como son las competencias. Alguien puede llegar diciendo, mire, yo soy un excelente líder, pero ¿cómo lo comprueba? Eso el tiempo lo dirá. Un buen entrevistador prepara su entrevista y créame que logra averiguar si usted es un buen líder. ¿Te quedaste sin voz, ¿no? Sí. ¿Te quedaste fónica? Sí. No te preocupes, vamos a platicar con Ana María. Lo del liderazgo es muy, pero muy cierto. También hay un aspecto al que yo le llamo bluff y que tiene que ver obviamente con algo que también es muy detectable. El bluff obviamente es un término de póker, cuando uno dice que tiene cartas que obviamente no tiene, ¿verdad? Que llega dando una apariencia, no, mire, yo he estudiado en tal parte, he hecho tal y tal cosa, he sido asesor de fulanito de tal, yo le llevaba a él las cuentas, la chequera, tal y tal y tal, y eso es bien fácil de desbaratar, hablándole de inmediato a fulanito, mira, vos conoces a este, es un pícaro, no lo vas a contratar. O sea, cuando uno se excede en eso de ser bluff, obviamente, de inmediato se viene de pícaro. Pero y es que se detecta en el momento, yo le digo, un buen entrevistador que ha logrado preparar muy bien su entrevista, detecta en el momento todo ese tipo de situaciones, porque una persona que está mintiendo difícilmente le mantiene la mirada, Daniel. Entonces, son detallitos y son tips que tienen los entrevistadores que en el momentito detectan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, sus talking points así, específicos para preparar una entrevista de trabajo, ¿apariencia? Apariencia física, nos debemos de cuidar mucho de proyectar la imagen que va de acuerdo al objetivo que pretendemos conseguir. Y el objetivo es un puesto ejecutivo, un puesto de ventas, un puesto de campo, y dependiendo de eso así nos tenemos que vestir físicamente, tenemos que cuidar mucho de nuestro peinado, de nuestro maquillaje, de nuestra vestimenta, de la combinación de colores. Lávense los dientes. Y nuestra higiene personal sobre todo, ¿verdad? Después la veracidad, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? O sea, ser muy coherente. Mira, y otra cosa nada más, porque hoy sí hablo, que hay que tener mucho... Se me fue la voz y ya me regreso. Hay que tener mucho cuidado porque de repente también, ¿por qué se cambió? ¿Por qué se salió de la empresa donde estaba? Y empiezan a sacar todo el resentimiento que puedan tener, grandes historias y todo, que tal vez no fue la pregunta. O sea, simple y sencillamente porque se fue. Entonces, y usted empieza a contar todo lo que sucede dentro de las empresas anteriores. Con eso hay que tener mucho cuidado. Mire, no hay algo que espante más a un empleador que usted empiece a hablar mal del anterior. Sí. Es horrible. Eso le está cerrando inmediatamente las puertas del trabajo. Aparte que somos pocos y nos conocemos demasiado, o sea que solo se levanta el teléfono, mira, y este que dice que tiene que... Peor en este país que es tan pequeñito. Entonces, muchas gracias. La licenciada Ana María de Chaín, de Estratega, teléfono 2260-5864, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Feliz año, Ana María. Muchas gracias por llamarme.